Siguiendo entonces, señores y señoritas, el orden de la agenda, seguimos con una charla muy esperada el día de hoy. El doctor Carlos Julio Lozano Piedrahita, Carlos Julio Lozano, con el tema de controles operacionales en tareas críticas, en donde el objetivo es identificar las oportunidades de mejora en la realización de tareas críticas para evitar los accidentes laborales. Profe Carlos, buenas tardes, ¿cómo está? No te escuchamos. Enciende tu micrófono, profe Carlos. ¿Me escuchas? Yo no logro escucharte. Bueno, mientras que el profesor Carlos Julio Lozano Piedrahita arregla el tema de su sonido, les comento que Carlos Julio es un ingeniero electromecánico, especialista en seguridad industrial y prevención de riesgos laborales, magíster en salud y seguridad en el trabajo y máster en sistemas integrados de gestión. Es docente de la maestría y de la especialización y el pregrado de la Universidad Nacional de Colombia en toda la área de seguridad y salud en el trabajo. ¿Me escuchas, Carlos? Carlos Julio, ¿me escuchas? Ok. Vamos a regalarle un minutico más a nuestro conferencista para que pueda solucionar sus problemas técnicos del audio. Quiero darle un caluroso saludo a los estudiantes del Politécnico Gran Colombiano que nos reportan presencia masiva y que están muy pendientes de estos conversatorios, de estas charlas, de estas capacitaciones, de todos nuestros panelistas o expertos técnicos. Carlos Julio, te escucho fuerte, claro que sí, ¿cómo estás? Bien, me conecté desde el celular, pero parece que ya tengo conexión en la computadora. Ok, me alegra mucho. Si te vas a conectar desde el celular, te recomiendo el tema para que no haya duplicidad de audio. Ya voy a salir. ¿Ya me escuchas? Te escucho claro y fuerte, claro que sí. No sé cómo salir de aquí ahora. Bueno, hasta ya. ahí. Ya. Ahí ya te veo claro y te escucho fuerte. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, excelente, Darío. Buenas tardes, gracias por recibirme. Disculpen todos los asistentes por los problemas técnicos. Estas cosas suelen suceder. Sí. Ya estamos acostumbrados un poco con nuestra nueva realidad. Así es. Entonces, vamos a tratar de compartir. Claro que sí. Carlos, nuevamente, mientras que alistas tu presentación para nosotros, para este Congreso Internacional, nuestro tercer Congreso Internacional de Gestión de Riesgos y Seguridad Laboral, para nosotros es un orgullo, en verdad es un orgullo que nos estés acompañando y nos estés deleitando con todo tu conocimiento y experiencia que nos puedas compartir. El escenario es todo tuyo y recuerda que 5 minutos antes de terminar tu intervención estaré encendiendo mi cámara, te estaré haciendo
muecas para que avisarte que te quedan 5 minutos. El escenario es todo tuyo, bienvenido. Bueno, gracias Darío. Vamos hasta las 5:15 que empieza el conversatorio, ¿cierto? Sí, creo que sí. Para no interrumpir el tiempo de los demás del conversatorio, es importante que nos 5 y acompañen cuarto. al conversatorio. 5:15, Señor. ok. Voy a poner acá mi alarma, 5:15, listo. Bueno, ya lo mencionó Darío, pues yo trabajo como profesor en varias entidades, varias instituciones, pero más allá de mi trabajo y a lo que me dedique actualmente, pues lo que quiero es comentarles qué es eso del control operacional. ¿Qué es eso? Porque muchas personas, sobre todo los que trabajan en sistemas de gestión, lo, lo manejan, los que empezaron a trabajar todo lo que es estructuras de alto nivel a través de las normas ISO, en especial 14001 y sus derivadas. Pero cuando eso migra hacia la parte de seguridad y salud en el trabajo a través de 45001 del 2018, la cosa no es muy clara. Realmente no es muy clara. De hecho, yo estoy haciendo un trabajo de investigación en el departamento del Meta y las primeras aproximaciones que hemos tenido a investigar, a indagar qué es eso del control operacional en procesos agroindustriales, la gente no tiene ni idea. Es decir, que es un tema por construcción, por desarrollo en el país. Ahora, Luis Gabriel, si no estoy mal, el conferencista que me antecedió, mencionó algunos de esos aspectos que hacen parte del control operacional. Por ejemplo, el dron que él mostraba allí, ese dron tiene un costo más o menos de 60 millones de pesos. Entonces, para aplicaciones donde no se tiene pista de aterrizaje, pues es una buena opción en lugar del avión con el que se fumiga, pero en términos de costos a veces para una empresa agropecuaria, pues no es tan rentable pensar en la inversión de 60 millones de pesos y reemplazar el famoso fumigador de espalda que utilizan en el sector agrícola las personas que trabajan en el sector agrícola, reemplazarlo por un dron, que obviamente de pronto lo va a hacer mucho más rápido, sin menos exposición de una parte, pues de la parte del trabajador, y de pronto más eficaz, de pronto por la altura, aunque hay unas variables que intervienen y que vamos a mencionar más adelante, y es las variables ambientales, como la velocidad del viento, el sentido del viento, la temperatura, la humedad relativa, una serie de cosas que siempre intervienen cuando uno está hablando de inserción de nuevas tecnologías. Entonces, el tema de tareas críticas en Colombia no se maneja mucho con este término tampoco, sino se habla más de tareas de alto riesgo, pero ahí en parte de la presentación vamos a hacer una diferencia semántica, por decirlo de alguna manera, porque ese término de tareas de alto riesgo ha traído consigo una serie de confusiones en relación con las actividades de alto riesgo que son las conducentes a pensión especial. Entonces, mi invitación muy respetuosa para aquellos, sobre todo, que ya trabajan en el tema de tareas de alto riesgo, es que migren de alguna manera hacia el tema de tareas críticas. Y lo que vamos a ver como controles operacionales se va a traducir, y aquí me estoy adelantando un poquito a la conclusión de la presentación, se va a traducir en desarrollos tecnológicos que reemplacen al trabajador. Es decir, en aquellos casos donde yo tenga que exponer a una persona, ya no lo debo de hacer. Debo de mirar cuáles van a ser esos mecanismos nuevos, las nuevas tecnologías que ya mencionó Luis Gabriel, que lo van a reemplazar. Como lo mencionaba él, pues la realidad del país es que en la distribución económica de las empresas tal vez no lo permitan en el futuro cercano, pero como estamos en un mundo globalizado y donde cada vez es más cercano, por ejemplo, desarrollar actividades en otros países, trabajar en otros países, lo veíamos ahora, por ejemplo, con el Mundial de Fútbol, los que están pendientes del Mundial de Fútbol, más o menos ellos tuvieron una población migrante de 28.000 trabajadores y el 80% total de la población son trabajadores, son extranjeros, para poder construir en esos 10 años, o no sé exactamente cuánto fue el periodo que demoraron en construir los estadios en los que hoy en día se está jugando. Y lo hemos visto acá en Colombia con ocasión del proceso de migración de toda la diáspora, que hay reemplazos de mano de obra laboral. Entonces, en el futuro cercano, no, tal vez no lo veremos nosotros, sino nuestros hijos, muchos de los trabajos o las tareas críticas que hoy en día se realizan, por lo menos en países del primer mundo, tendrán que ser reemplazadas por nuevas tecnologías. Y allí es donde el control operacional aplica de manera fuerte. Por lo demás, ya les iré contando en el desarrollo de la presentación cómo es que lo estamos haciendo hoy en día en Colombia o en el contexto nacional. Entonces,
Pues arrancamos con la definición física de peligro riesgo. Ustedes dirán, pero ¿cómo así en un congreso de este nivel esa definición? ¿Por qué lo traigo a colación? Porque a pesar de que es algo que ustedes trabajan y por eso están en este congreso, cuando uno realmente se para frente a una situación y trata de identificar los peligros y sobre la base de esa identificación poder evaluar el riesgo en ocasiones no es tan fácil, con independencia de que usted sea profesional, especialista, con el grado de formación que usted tenga, en ocasiones no es tan fácil. Es más crítico inclusive cuando estamos hablando de actividades relacionadas con la energía eléctrica, porque en la energía eléctrica muchas de las consecuencias se convierten en riesgos, como por ejemplo las quemaduras. La quemadura con ocasión de la energía eléctrica es una consecuencia, pero también es un riesgo porque es la combinación de la probabilidad por la severidad. ¿Es probable que una persona se queme con la corriente eléctrica? Sí, por el efecto de Joule, es decir, la transformación de esa energía eléctrica en energía calórica, y esas quemaduras pueden ser graves, sí, pueden ser incluso hasta de 4º grado y llegar a generar amputaciones. Entonces, obsérvese cómo hay una delgada frontera entre estas dos definiciones que ustedes seguramente conocen. Y para la parte de tareas críticas, más allá de que si es un peligro o que si es un riesgo, porque yo sé que algunos de nosotros, y entre esos me incluyo, en ocasiones somos más, somos recalcitrantes sobre la definición de peligro o riesgo y nos discutimos con nuestros colegas diciendo que eso no es un peligro, que eso es un riesgo. Más allá de eso, de la visión paradigmática que ustedes tengan en sus lugares de trabajo y con las empresas que se desempeñan, lo importante es gestionarlo. Y una forma de gestionarlo es a través de los controles operacionales. Cuando hablamos de los controles operacionales, es importantísimo definir la jerarquía de control, la que veíamos en la academia, los que están estudiando o estudiaron ya hace rato. Y a veces es más fácil definir esa jerarquía de control en aspectos cotidianos, sobre todo en procesos productivos, en tareas cotidianas o rutinarias que no implican que se conviertan o que no sean necesariamente una tarea crítica. Las tareas críticas son aquellas que pueden llegar a implicar el desarrollo de accidentes en el lugar de trabajo, incluso exponer la vida del trabajador cuando la está realizando. En la parte eléctrica, hablo de la parte eléctrica porque soy electromecánico, especialmente cuando estamos hablando de niveles de tensión de media o alta o extra alta tensión, muchas de esas actividades se establecen a control o a distancia o a telecontrol o a telemandos. Eso mismo que se aplica en la parte eléctrica debería aplicarse a todas las tareas críticas. Cuando uno revisa documentos federales de OSHA, encuentra más o menos unas 12. Para el contexto nacional solamente hablaremos en esta presentación de 7, porque las demás, las que pronto reconoce OSHA y en otros países, no aplican exactamente en el contexto nacional o no se manejan de esa manera en el contexto nacional. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la parte de pesca, porque nosotros, digamos, nuestro sector económico no es fuerte en la pesca, pero hay países del mundo donde la pesca sí se convierte en una tarea crítica. Seguramente ustedes lo han visto en canales culturales donde muestran cómo pescan en aguas peligrosas. Para ellos eso es una tarea crítica, para nosotros no aplica. Pese a esto, pues nosotros somos, dato no oficial, más o menos el 7º país que tiene más reglamentación relacionada con seguridad y salud en el trabajo. Y pues eso implica un reto para todos nosotros y de hecho cuando uno trabaja en este tema siempre en su mente tiene o trae decretos, resoluciones, leyes, acuerdos, ordenanzas, es una infinidad de información que puede ser tan profunda como usted quiera. Hay personas que filosofan sobre temas específicos cuando estamos hablando de tareas críticas. Hay personalidades que ya conocemos aquí a nivel nacional, Carlos Vial, Humberto Carmona, digamos, hay diferentes tipos de personas que trabajan el tema. Que son muy reconocidos en los ámbitos industriales, pero más allá de lo que ellos filosofan sobre esas tareas críticas, porque pues todo el tiempo trabajan en función de eso, es importante siempre aplicar la jerarquía de control, que es propuesta por la OMS, que es propuesta ratificada por NIOSH, que conocemos desde hace mucho tiempo. Sin embargo, y aquí me voy a decir lo que estoy diciendo, sin embargo, en algunos casos no es posible. En algunos casos no es posible. Me remito de nuevo a la parte eléctrica porque cuando estamos hablando de la generación de energía eléctrica y de la distribución y la comercialización, pues usted no puede decir, voy a cortar el suministro de energía eléctrica para cambiar un bombillo. Ustedes dirán, sí se puede, sí, pero si eso implica parar toda la producción de una planta o de una empresa, pues seguramente el gerente no le va a permitir hacer eso. Entonces, en la parte eléctrica, la eliminación o la sustitución no funciona muy bien. ¿Qué nos queda entonces? Los controles ingenieriles, los controles administrativos y luego pues los controles blandos
o lo que serían los elementos de protección personal. Eso lo reconoce, como ya lo había mencionado, la Organización Mundial de la Salud, INAYOS, en esta pirámide invertida que ustedes ven aquí. Si usted en su ejercicio profesional tiene que irse hacia los controles de ingeniería administrativos o elementos de protección personal, pues mi recomendación es que en la parte de ingeniería de control o control de ingeniería, pues no siempre todo implica grandes erogaciones presupuestales. No siempre es el sistema de control robusto. En ocasiones, soluciones simples, económicas, también pueden aportar a la disminución de la accidentalidad. Ejemplo de eso es una historia que lleva mucho tiempo por ahí dando vueltas en los ámbitos académicos y con la que muchos profesores trabajan, y es cuando en una línea de producción se necesita detectar una caja vacía. Entonces, le piden a los ingenieros que monten un sistema de detección. Ellos montan un sistema de detección complicado, con sensores, con informática, lo montan y funciona perfectamente. Y de otro lado, un trabajador de su casa trae un ventilador y el ventilador mueve la caja que está vacía. Hace lo mismo, detectó la caja que está vacía, pero los costos son mucho menores. Entonces, en la parte de ingeniería, no siempre todo implica grandes erogaciones presupuestales. Sin embargo, cuando estamos hablando de tareas críticas, sí se hace importante que si usted va a establecer controles de ingeniería, y aquí me estoy contradiciendo de nuevo con lo que estoy diciendo, seleccione lo posible lo mejor, al igual que lo que tiene que ver con los elementos de protección personal. Para elementos de protección personal, mi recomendación, ¿cuál es? Siempre remítase a estándares internacionales. Eso en la parte de alturas funciona muy bien, y hay todo un sistema para verificar, para probar, para testear. Hay personas que se han especializado ya en todo lo que tiene que ver con trabajo en alturas. Hay personas que prefieren unas marcas específicas a otras, pero frente a eso, pues ustedes saben que hay mucho desarrollo local, hay mucha industria nacional, y aquí son muy buenos haciendo somos muy buenos haciendo muchas cosas, pero en la medida en que esas cosas que se hacen en Colombia no cuenten con estándares internacionales, mi recomendación es no los compren, así sean baratos. ¿Por qué? Porque no están garantizando la idoneidad del equipo. Y eso aplica en todos los ámbitos, no solamente en trabajo en altura, sino también en trabajo en espacios confinados y otras actividades que vamos a ver más adelante. Y por último, lo que tiene que ver con elementos de protección personal, que también está relacionado con los equipos de protección colectiva, es, de acuerdo a esta pirámide, pues que en lo posible estos cumplan con estándares ASTM o ANSI. Digamos porque, por ejemplo, el calzado nacional de seguridad industrial es muy bueno, es excelente, pero hay muchos fabricantes y no todos tienen la posibilidad de certificar sus equipos en el extranjero en un laboratorio de reconocimiento internacional. Si lo pueden hacer, quiere decir que pueden exportar y que su elemento de protección personal es tan eficiente acá en Colombia como lo es afuera. Eso, digamos, para recomendaciones en cuanto a la selección de equipos de protección colectiva o elementos de protección personal. Cuando hablamos de la jerarquía de control, hay una definición reciente que es la norma ISO 45001 del 2018, que reemplazó al estándar OSAS 18001. Y básicamente esta literalmente es lo que plantea 45001. ¿Cuántos podemos hacer eso en relación con las tareas críticas o de alto riesgo que tenemos en nuestras empresas? Ya cada uno, dependiendo de las actividades que desarrolle, verá si puede aplicar en ese mismo orden las actividades. Lo ideal es que se haga en ese orden y no en sentido contrario. ¿Cuál es la realidad de nuestro país en muchos casos? Que la situación deseada es una, pero la situación actual es otra. Yo tengo una asignatura como lo mencionaba Darío, en la universidad, que se llama seguridad industrial. Y cuando yo les hablo en las primeras clases de seguridad industrial, algunos piensan que seguridad industrial es solamente cascos y botas, o el arnés, el casco, las botas y los guantes. Entonces, lo que yo les hablo de último, después de pasar 16 o 18 semanas de formación, lo último que les hablo es sobre los guantes. Claro, porque pues es el elemento de protección personal, debe hacer parte de los criterios de disminución del riesgo, pero se los muestro siempre bajo criterios técnicos. Y, por ejemplo, los guantes no aplican en todos los casos. Cuando usted tiene algunas máquinas de corte, algunas, no todas, ya toca ser específico en qué máquinas sí y en qué máquinas no aplican los guantes, porque los guantes ofrecen una sensación falsa de seguridad y la máquina puede cortar el guante
corta la extremidad corporal, la falange o el dedo, y el dedo o la falange quedó dentro del guante y de nada lo protegió. Entonces depende mucho de la actividad que esté realizando su trabajador. No siempre se deben utilizar guantes cuando hablamos específicamente de corte. Lamentablemente, pues esta es la situación actual en Colombia y en muchos países de Latinoamérica. Incluso hay países donde ni siquiera tienen esto, porque recordemos que somos más de 100 países en el mundo y nosotros, por lo menos a nivel Latinoamérica, somos pioneros en cuanto que acá en Colombia es una obligación legal implementar un sistema de gestión, lo que en otros países es 45001, para nosotros que es 1072 de 2015, pues es una obligación legal y eso nos permite, digamos, o nos lleva o nos permite a todos en el país tener cierta ventaja sobre otros países que también hacen su gestión, pero que lo hacen de manera distinta, de pronto un poco más fragmentada, menos estructural, como en el caso, por ejemplo, de México, que yo sé que aquí hay unos conferencistas de México. Ellos utilizan las NOM y también se apoyan en estándares internacionales de NIOSH, de OSHA, documentos de ACGIH, digamos de otras latitudes que aplican por su cercanía con Estados Unidos, pero no lo tienen estructurado como nosotros. En Centroamérica, incluso el caso es más crítico. Se los digo porque yo pues le presto servicios ocasionalmente a una universidad mexicana y he tenido la oportunidad de interactuar con profesionales de diferentes latitudes y frente a ese interactuar yo siempre muestro lo que tenemos acá en Colombia, porque a pesar de que para muchos de nosotros sea un poco desgastante tener que montar sistemas de gestión, pues es una buena herramienta que tenemos acá en Colombia. Frente a las actividades críticas o las tareas de alto riesgo, es importante aclarar algo. Las actividades de alto riesgo, las actividades de alto riesgo son diferentes de las tareas de alto riesgo, y las tareas de alto riesgo prefiero que la denominen tareas críticas. Las actividades de alto riesgo son las que define el decreto 2090 del 2013, que recientemente estuvo un poco en boca de todos porque al parecer salió un documento que trataba de aclarar eso del decreto 2090. Es importante recordar que de acuerdo a la jerarquía normativa de las normas, nada pues, digamos, arriba de los decretos pueden estar la Constitución y las leyes, pero ninguna resolución o concepto técnico de ningún ministerio, sea el que sea, puede estar por encima del decreto. Y por ahora está aún vigente este decreto y son todas esas actividades que conducen a la pensión especial, las que están acá, que ustedes ven en este momento en sus diapositivas. Lo que tiene que ver con minería de socavón, altas temperaturas, radiaciones ionizantes, sustancias cancerígenas, controlador de tránsito aéreo, extinción de incendios en los bomberos, no que sea bombero, sino que efectivamente extinga incendios, y guardián carcelario. ¿Eso qué quiere decir? Que para ese tipo de trabajos debe pagarse en la Administración de Riesgos Laborales o en todo el sistema de seguridad social integral, de acuerdo a la ley 100 del 93, pues pagarse o hasta tener un reconocimiento especial para que se puedan pensionar antes de cumplir la edad que la mayoría de nosotros cumpliríamos por estar trabajando en actividades comunes y corrientes, por decirlo de alguna manera. Frente a esas actividades que conducen a pensión especial, pues hay algunos decretos complementarios como el 1295, el 1607, el 1072, a pesar de que el DURA ya absorbió la mayoría de los decretos, en esos que acabo de mencionar también aparecían mencionadas ese tipo de actividades. Y teniendo claro esto, que las actividades de alto riesgo son diferentes de las tareas de alto riesgo y de las tareas críticas, entonces vamos a hablar de esas 7 tareas críticas que les había yo mencionado. Primero, los trabajos eléctricos, en especial si se trabaja con tensión. Luego, las energías peligrosas, que no siempre se refiere a la energía eléctrica, porque también hay energía potencial. Por ejemplo, un martillo que está encima de un andamio, en cualquier momento se cae y por acción de la gravedad, si alguien va pasando debajo y no tiene la debida protección o la distancia, como veíamos en el video que nos mostró al final Luis Gabriel, pues puede generarse un accidente. Los espacios confinados que están reglamentados recientemente en Colombia, el izaje de carga, ya veremos la reglamentación, trabajos en caliente, y los trabajos en caliente no se refieren exclusivamente a las temperaturas, es decir, sí, pero no todo lo que se conoce como trabajo en caliente está directamente relacionado con tener fuego o llama, porque recuerden que el calor se puede transmitir a través de diferentes mecanismos, por convección, por conducción, por radiación. Allí ahorita les hablaré más detallado sobre eso. El trabajo en alturas, que pues ustedes ya conocen, se ha venido desarrollando mucho en Colombia y cada vez es más exigente.
y lo que tiene que ver con excavaciones, porque allí se presentan muchos accidentes. Colombia es un país en construcción, en obra constante, y siempre se presentan situaciones. Hay alguna reglamentación transversal en Colombia que arranca desde 1979 con la resolución 2400. Muchas de estas resoluciones, la 2400, la 13 y otras, están en proceso de unificación en una única resolución. Ustedes seguramente lo vieron, lo revisaron recientemente. En redes sociales estaba mencionando. Y hay otras leyes, la 9 del 79, la 769 del 2002 y otros documentos técnicos. Todo esto para lo que tiene que ver con tareas críticas. Generalmente esos documentos técnicos, para nosotros, digamos, en Colombia, el referente son los documentos gubernamentales de OSHA, pero dada la facilidad idiomática de España, y pues porque ellos traducen gran cantidad de documentos de normas ISO al español, pues muchos de ustedes posiblemente trabajen normas europeas. Entonces, eso también es otro referente. Entonces, en cuanto a la reglamentación en Colombia para la parte eléctrica, básicamente tenemos 4 documentos, 2 principales y 2 complementarios, digamos, por decirlo de alguna manera. La resolución 90-708 del 2013, que se conoce más como el RETIE, la resolución 5018-2019, que seguramente ustedes en estos días algunos han tenido que trabajarla en Colombia porque establece que debemos de tener un programa de seguridad eléctrica. Y los otros 2 documentos son la NETC 2050 o el Código Eléctrico Nacional, la versión 1, y la NFPA 70 del 2021. Esos documentos, digamos los 2 primeros y los 2 complementarios, son los que se deben de utilizar para la parte eléctrica. Y desde el punto de vista de los controles operacionales que se debe tener para el sector eléctrico, están las distancias de seguridad y eso aplica especialmente para los salubristas ocupacionales o los prevencionistas, como usted se identifique, porque en muchos casos estos se olvidan de las distancias de seguridad y digamos, porque son los encargados de seguridad y salud de los trabajadores electricistas, van por delante del electricista. Eso no se debe hacer. Digamos, ese es un control operacional mal hecho y lo he visto yo en campo, que el responsable de seguridad y salud en el trabajo, antes de que entren los electricistas, él va adelante abriendo puertas, abriendo armarios, haciendo verificaciones físicas, sin tener la competencia en electrotecnia. Es decir, sin tener conocimientos de electrotecnia. Para nadie es un secreto que en Colombia, digamos, nuestros prevencionistas o salubristas ocupacionales pues no tienen una formación robusta en este aspecto, con independencia del nivel de formación que tengan, si es pregrado o posgrado, digamos, no hay mucha formación sobre ese aspecto, entonces es algo que ustedes deben de considerar. La aplicación del método de trabajo sin tensión, lo que se conoce como las reglas de oro, los protocolos de comunicaciones, que en eso estamos muy cortos en Colombia porque no se manejan, sobre todo con la inserción de las nuevas tecnologías, las comunicaciones celulares, la gente se olvidó del código Q. Los procedimientos, que es documentar eso, los elementos de protección personal y la señalización, y la habilitación. Sobre este último punto, la habilitación, es importante que tengan en cuenta que para habilitar a sus trabajadores en la parte eléctrica deben de cumplir 5 requisitos. ¿Cuáles son esos 5 requisitos? Debe tener formación en competencias laborales, debe tener formación en prevención de riesgos laborales específico para la parte eléctrica, debe tener matrícula CONTE, debe tener un título técnico, tecnólogo o profesional y debe tener experiencia. ¿Dónde está eso del título técnico, tecnólogo o profesional? De resolución 4293 del 2021 que modificó el RETIE. Entonces, si usted tiene electricistas empíricos, no los puede habilitar. No los puede habilitar porque no tienen la formación, así tengan la experiencia. Cuando hablamos de energías peligrosas, pues son estas que aparecen allí mencionadas: la eléctrica, mecánica, hidráulica, neumática, la química, la térmica, la gravitacional y la radiación. Frente a eso, ¿qué hay que hacer? Pues tener prácticas o procedimientos de desactivación de maquinaria o equipo y evitar la emisión de energía peligrosa. Allí lo que se hace básicamente es aplicar desde el punto de vista de control operacional el bloqueo y etiqueta, o el LOTO, o el LOTOTO, o el lockout-tocout. Pero se hace muy importante hacer la identificación previa de todos esos tipos de energía. En ocasiones se hace necesario que usted trabaje de la mano junto con la parte técnica, el área de mantenimiento. Y me refiero a parte técnica, los que tienen conocimiento de mantenimiento, no en prevención de riesgos laborales, de mantenimiento, porque a veces no es claro, o tiene uno que tener muy entrenado el ojo para poder identificar este tipo de energías peligrosas. Cuando hablamos de espacios confinados, pues eso está reglamentado en Colombia en la resolución 0491 del 2020. Y más adelante veremos algunas
ya lo mencionaba de alguna manera Luis Gabriel, mecanismos a través de los cuales yo puedo hacer control operacional, pero básicamente hoy en día como se está trabajando en Colombia es a partir de la formación y de la gestión administrativa, del análisis de trabajo seguro, del permiso del trabajo, y de los documentos complementarios como el PONS para atención de emergencias cuando nuestros trabajadores llegan a presentar una emergencia trabajando en espacios confinados. En la parte de izaje de cargas, acá y en gran parte de Latinoamérica se maneja ASME B30. Y ahí ustedes van a encontrar las normas de seguridad para instalaciones, cables, grúas, torres, montacargas, conectores, eslingas, grúas, aparejos. De hecho, en WhatsApp hay un grupo que se llama Hermanos del Gancho y es un grupo bueno porque ellos generalmente están presentando problemas que tuvieron con sus máquinas y otras personas les responden y les ayudan a solucionar los problemas técnicos con la maquinaria, porque no es solamente la que ustedes ven allí en la imagen, sino son un montón de máquinas que están constantemente, sobre todo en procesos de constructivos, y que pueden llegar a implicar un riesgo para la operación y para los trabajadores. ¿Ya por ahí apareció Darío o no? El trabajo en caliente, les decía yo que no es solamente temperaturas, es decir, que se vea la llama. Cuando tenemos energía eléctrica, también lo mencionaba el efecto de Joule, en los procesos de soldadura lo que usted hace es incrementar la corriente para fundir el material, entonces ahí hay también trabajo en caliente. Pero también aplica para otros procesos productivos, por ejemplo, donde haya muflas, estufas, hornos, autoclaves, intercambiadores de calor, calderas, sistemas de secado, hornos de trabajo en continuo. De hecho, a nivel doméstico, usted tiene muchos electrodomésticos que de alguna manera también generan calor y todos de alguna manera hemos sufrido accidentes a nivel doméstico porque siempre hay un retraso en la señal. Cuando el trabajador toca la superficie caliente, hay un retraso en la señal y la percepción de la temperatura. Por eso usted toca primero la sartén y después siente que está caliente, porque hay un retraso en esa señal. Usted puede hacer que lo esté viendo, pero no lo percibe porque se demora un poquito en llegar la señal al cerebro. Frente a trabajo en caliente, hay varios documentos técnicos, pero el que yo sugiero es NFPA 51B, orientado sobre todo hacia la prevención de incendios. Con todo lo que tiene que ver con trabajos en caliente, no solamente lo que les acabo de mencionar, sino también, por ejemplo, oxicorte, MIG, MAC, TIC, electrodo revestido, corte con plasma, todas esas operaciones a nivel industrial presentan temperatura y el riesgo de incendio, sobre todo por las chispas que están asociadas al proceso. En altura, pues está la resolución 4272 del 2001, que los obliga a implementar un programa de prevención y protección contra caídas. Y en excavaciones no tenemos documentos técnicos o leyes o decretos específicos. Sin embargo, hay uno que es el decreto 539 de 2022 para lo que tiene que ver con minería, procesos de excavación en minería, y el Ministerio de Trabajo sacó una guía de excavaciones. Sin embargo, frente a eso, pues hay muchos consultores, muchos asesores que ya están trabajando en el sector, sobre todo con sistemas de entibado para garantizar que el trabajador no se vaya a accidentar y que los procesos de excavación sean seguros, por decirlo de alguna manera. Y estas son pues las 7 tareas críticas que les vengo a comentar. Ahora, ¿cómo disminuir los riesgos en tareas críticas? El riesgo está de alguna manera asociado con el número de peligros, con la exposición a la probabilidad de que se materialicen esos peligros y se conviertan en un accidente, con el nivel de exposición, con los efectos que tiene sobre el cuerpo humano, y todo eso pues se puede controlar a través de los controles operacionales. ¿Cómo se gestionan esos controles operacionales? Ya se me está acabando el tiempo. A través del diseño de procesos, a través del uso de tecnología, a través de la formación por competencias o tener personal competente, a través de los procedimientos de trabajo seguro y a través de la medición, del monitoreo, de las listas de inspección, etc. Habitualmente nosotros hacemos el control operacional aplicando la norma técnica colombiana 4116 para inspecciones planeadas o no, pero también, o de alguna manera, esa norma técnica se deriva del análisis de trabajo seguro de OSHA. En OSHA son 5 elementos, en la NTC son un poco más, creo que 8 si no estoy mal, pero están íntimamente relacionados entre sí. ¿Qué otra forma tenemos para gestionar, digamos, esas tareas críticas? Pues la inserción de las nuevas tecnologías. Están las nano, las bio, las info, la cogno,
las tecnologías disruptivas, que es lo que hemos venido usando últimamente a nivel mundial, y todos los procesos de innovación. Por ejemplo, aquí están unos ejemplos de nanotecnologías, todo lo que tiene que ver con la detección de bacterias. Por ejemplo, cuando están haciendo trabajo en espacios confinados y no sabemos si al interior del espacio confinado hay presencia de riesgo biológico. En la parte de biotecnología, Darío, me das 2 minuticos más, ya termino, ¿sí? Ya voy a terminar. En la parte de biotecnología, pues a través del desarrollo de biosensores, a través del desarrollo de nuevas formas combustibles, todo lo que tiene que ver con biotecnología ambiental. En la infotecnología, pues se refiere básicamente a toda esa cultura basada en las herramientas de navegación que ustedes utilizan habitualmente en sus procesos diarios, los metabuscadores, el software de administración bibliográfico, el software para buscar autores seminales, digamos que toda la tecnología está allí y a través de las plataformas o de los diferentes motores de búsqueda es posible acceder a ese tipo de información. Cuando hablamos de la cognostecnología, estas son algunas de las formas en las cuales se puede desarrollar. Y cuando hablamos de redes neuronales, que hace parte de la cognostecnología, pues también podemos tener algunos de estas formas de gestionar o de adelantar de manera oportuna control operacional sin que el trabajador entre en contacto con la exposición, generando procesos de optimización, mejorando los procesos de aprendizaje, en fin. Dentro de esa cognostecnología está el Machine Learning y el Deep Learning, que es la evolución del Machine Learning. Y ustedes seguramente lo han visto recientemente con los vehículos autónomos, que ellos aprenden de alguna manera. Eso mismo que está pasando con los vehículos autónomos sucederá en el futuro cercano. Pues si nos lo permite el calentamiento global, y ya no tendremos al trabajador pintando un edificio de 20, 30 pisos afuera colgado de un arnés, sino una máquina que lo tendrá que hacer por él. Estas son algunas aplicaciones que ustedes seguramente han visto cuando, por ejemplo, usted entra a Facebook y le da por mirar, se queda 2 segundos mirando en un pantalón y resulta llegando la información de pantalones, por ejemplo. Ahí aparece la inteligencia artificial y el Big Data, y es que toda esa gran cantidad de información la procesa la inteligencia artificial para ver las necesidades de las personas. Es lo que más es cercano a nosotros, pero en el futuro cercano, todas esas tecnologías de alguna manera tendrán que apuntar a generar nuevos controles operacionales para disminuir la exposición a los factores de riesgo. De pronto es más cercano a nosotros todo lo que tiene que ver con seguridad, con ciberseguridad a nivel o seguridad física o con sistemas de seguridad inteligentes que usted ya puede desde su celular controlar, monitorear su vivienda, su oficina, su carro, sus niños. Esos son controles operacionales que pueden también de alguna manera mejorar las condiciones de seguridad de nuestros trabajadores. Algunos ejemplos de robótica aplicada que reemplazarán en el futuro cercano a los trabajadores, sobre todo en tareas críticas. Esto seguramente ustedes lo vieron en The Big Bang Theory, cuando Sheldon se va a hacer una visita por allá con su amigo y lo hace a través de telepresencia colaborativa. Eso nos puede de alguna manera también disminuir la exposición a los riesgos, porque ya no tengo que estar allá directamente en el sitio, sino lo hago a través de una pantalla, de un ordenador o de un robot. De hecho, la Universidad Industrial de Santander tiene algunos desarrollos sobre esto. Hace unos 2 años creo que ya presentaron unos proyectos. Ya se está trabajando en Colombia ese tipo de telepresencia colaborativa. Finalizo esta presentación con las tecnologías disruptivas, que son formas de cambiar las maneras como se trabaja hoy en día. Lo mencionó Luis Gabriel, realidad virtual, servicios digitales de transporte, Uber, mercado online de hospedaje, Airbnb, streaming de música o video, Netflix, Amazon, aplicaciones de mensaje instantáneo, Telegram, WhatsApp, criptomonedas, impresoras en 3D, usted ya puede hacer lo que quiera en 3D, incluso hasta vehículos se hacen en 3D, y el aprendizaje, e-learning, seguramente usted lo han visto en internet cada vez que usted abre y le llegan información de cursos para tomar a través de plataformas virtuales. En conclusión, pues estas nuevas tecnologías para la innovación y el desarrollo facilitarán el control operacional en tareas críticas, disminuyendo la probabilidad de accidentes en el lugar de trabajo. El mensaje de reflexión: nada es tan importante ni tan urgente que no pueda ser hecho con seguridad. Muchas gracias y acá les dejo las redes para que me visiten. Profesor Carlos, muchas gracias, excelente. Mis más sinceros agradecimientos y admiración. Es un lujo escucharlo, su dominio,
el proceso de aprendizaje que nos imprime a todos nosotros. Mil y mil gracias en nombre de Sogrisel, Sociedad para la Gestión de Riesgos y Seguridad Laboral. Mil gracias por compartir su conocimiento, su aprendizaje, dejarnos esa espinita de ir más allá, de siempre ir más allá. Si lo creemos, lo podemos lograr. Si lo soñamos, lo podemos lograr. Y creo que esa es una de las mejores cosas o inquietudes que nos puede dejar hoy. Mil gracias por el tema hoy de controles operacionales.